Prepárate, porque lo que nadie se animó a contar sobre el terremoto en Alpine está a punto de explotar en tus redes. Fuego. Bienvenidos, nuevamente, a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. Si pensabas que la Fórmula 1 era solo velocidad en pista, abrochate el cinturón porque lo que te vamos a revelar hoy es una trama digna de la mejor serie, con traiciones, rumores y un futuro que pende de un hilo para uno de los talentos más prometedores del automovilismo argentino, Franco Colapinto. La noticia cayó como un rayo sin previo aviso, sacudiendo los cimientos de una historia que parecía apenas comenzar. Según fuentes internas, Alpine estaría planeando un movimiento inesperado y para muchos, hasta insólito, reemplazar a Franco Colapinto en pleno parón de verano. Y lo más impactante del asunto no es solo el deseo de cambio, sino el nombre que ya estaría cerrado para ocupar su lugar, Valtteri Bottas, actualmente vinculado a Mercedes en tareas de reserva y simulador. Una jugada que mezcla urgencia, presión interna y, sobre todo, un mensaje velado al piloto argentino. El mensaje de que, pese a todo lo demostrado, su asiento pende de un hilo. Al principio, se creyó que era un simple rumor, una de esas tantas especulaciones que nacen de la frustración colectiva cuando los resultados no acompañan. Pero, con el correr de las horas, la historia comenzó a tomar forma con detalles que resultaban imposibles de ignorar. Desde despachos altos se filtraba que las conversaciones con Bottas no solo habían existido, sino que estaban prácticamente cerradas. Incluso algunos miembros del equipo técnico ya habrían sido informados discretamente. Lo que para la prensa aún era una hipótesis, dentro del paddock se sentía cada vez más como una realidad inminente. La tensión era palpable. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Alpine está cometiendo un error histórico? Para los seguidores de Franco, el golpe fue inmediato. ¿Cómo era posible que un equipo que lo había traído con tanta expectativa, que lo había señalado como proyecto a futuro, ahora decidiera prescindir del tras apenas un puñado de fines de semana? La respuesta, aunque cruel, parecía estar en una combinación de impaciencia y política interna. En un entorno donde las decisiones se toman más con el cronómetro y los números que con la memoria o la empatía, la balanza había comenzado a inclinarse, y no a favor de Colapinto. Muchos aseguran que esto fue un antes y un después, para la paciencia de los equipos con los pibes jóvenes, se comenta en los pasillos, con un dejo de amargura. Pero lo que más dolía era la forma. No una charla directa, no una reunión para discutir lo que no estaba funcionando, no un plan de evolución. Nada de eso. Solo filtraciones, movimientos por debajo del radar, conversaciones entre bastidores, como si el piloto no tuviera ni voz ni voto. Como si lo que importara no fuera lo que representaba, sino lo que los papeles decían que aún no había entregado. Y eso, para cualquiera que conozca la trayectoria de Franco, se siente como una traición al proceso, porque él no llegó hasta aquí por amiguismos, sino por ganarse cada paso a pulso, contra viento y marea. Espera a conocer el detalle que cambió todo. El nombre de Bottas, por supuesto, no es casual. Experimentado, metódico, con años de rodaje en equipos grandes, su sola mención ya pone en jaque cualquier intento de defensa. Pero justamente ahí está la injusticia. Comparar a un joven que apenas está dando sus primeros pasos con alguien que lleva más de una década compitiendo en la élite no es una cuestión de nivel, es una cuestión de tiempos. Y parece que Alpine ha perdido la paciencia con una velocidad que ni los más críticos habrían anticipado. Dentro del entorno de Colapinto, el hermetismo era absoluto. Nadie quería hablar, nadie quería confirmar ni negar. Pero el silencio muchas veces habla más fuerte que cualquier comunicado oficial. La cara del piloto en el garaje, su actitud más introspectiva, su distancia calculada, todo indicaba que algo no estaba bien. Y aunque no lo dijera, él también lo sabía. Algo se estaba moviendo a sus espaldas, algo que no dependía ni de sus manos ni de su coraje, algo que estaba fuera de su control. Y eso era lo más desgarrador. ¿Querés saber cómo reaccionó la afición? Deja tu like y compartí este video para que más gente se entere de la verdad. La afición argentina, siempre leal, no tardó en manifestarse. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo, de indignación, de preguntas que nadie respondía. Porque si algo tiene Franco, es que no solo representa a un equipo, representa a un país entero que sueña con verlo triunfar. Y ante la amenaza de verlo apartado antes de tiempo, la reacción fue visceral. La gente no entendía, no aceptaba y, sobre todo, no quería perderlo justo cuando estaba empezando a entender el verdadero ritmo de la categoría. Se siente como si le estuvieran cortando las alas antes de volar, expresaba un fanático en X, antes Twitter, reflejando un sentir masivo. Pero más allá del revuelo, la jugada expone algo aún más profundo, la fragilidad de las promesas en este deporte. Lo que ayer era un proyecto a largo plazo, hoy se puede convertir en un obstáculo a remover. Y eso le deja claro a Colapinto que su permanencia no está garantizada por el talento,
está condicionada por resultados, por política interna, por presiones que muchas veces no tienen nada que ver con la pista. Y en ese tablero, mantener la calma es tan vital como encontrar velocidad en cada sector. De confirmarse el movimiento, Franco se vería forzado a ceder su asiento a alguien que, si bien tiene un palmarés intachable, llega en una situación completamente diferente. Y la pregunta inevitable es, ¿cómo se recupera la confianza cuando te dicen que ya no confían en vos? ¿Cómo se reconstruye un proyecto cuando te hacen sentir prescindible antes de tiempo? Esas son las preguntas que ahora mismo deben estar dando vueltas en su mente. Y por más fuerte que sea, por más enfocado que se mantenga, es imposible que no duelan. No te quedes afuera de esta historia. Comenta abajo qué pensás que debería hacer Franco ahora. Así, con un escenario que cambia minuto a minuto, Franco Colapinto se enfrenta a un momento que puede marcar su historia. No por lo que haga en pista, sino por cómo resista fuera de ella. Porque si algo está claro, es que la batalla que se viene no es contra otro piloto, es contra una decisión tomada en despachos cerrados. Y en esa lucha, lo único que puede salvarlo es la misma fuerza que lo trajo hasta aquí, su convicción de que merece estar. Los pasillos del equipo Alpine se volvieron más fríos, no porque el clima lo exigiera, sino porque la tensión era imposible de disimular. Nadie lo decía abiertamente, pero todos lo sabían. Había algo que se estaba negociando a espaldas del protagonista. Y ese protagonista, Franco Colapinto, ya no podía esconder que lo intuía. El silencio en su entorno comenzó a pesar como nunca. Ya no se trataba solo de rendir en pista, se trataba de sobrevivir en un ecosistema que empezaba a empujarlo hacia afuera con una velocidad que no permitía ni reacción. Lo más llamativo fue la postura de algunos miembros del equipo técnico. Aunque atados por contratos y confidencialidad, empezaron a mostrar señales de incomodidad con lo que se estaba cocinando. Porque una cosa es prescindir de un piloto por bajo rendimiento, otra muy distinta es no darle el tiempo necesario. Y con Franco, eso es justamente lo que se estaba rompiendo. El tiempo, el proceso, la curva lógica de crecimiento. Y aunque no puedan decirlo, algunos lo piensan, que esta decisión, si se concreta, puede terminar costando más de lo que parece. La afición seguía levantando la voz. Argentina entera reaccionó como si se tratara de una final, porque en el corazón de sus seguidores, Franco no es solo un piloto, es una representación de lo posible, de lo que se logra con trabajo, con lucha, con talento puro. Verlo en peligro generó una ola de respaldo nunca antes vista. Hashtags, videos, mensajes de apoyo incesantes. Pero el problema era que esta batalla no se ganaba con la pasión, se peleaba en escritorios, en llamadas privadas, en decisiones que rara vez se revierten por presión popular. No te pierdas las próximas revelaciones. Suscríbete ahora y activa la campanita. Y así, Colapinto seguía en medio del huracán, mirando hacia adelante, sin dramatizar, sin victimizarse. Sabía que esta etapa, más que ninguna otra, iba a definir quién era realmente. Porque estar arriba cuando todo va bien es fácil, pero sostenerse cuando los que te trajeron ahora quieren soltarte, eso sí que es difícil. Y Franco lo estaba haciendo con templanza, con esa mezcla de madurez y fuego interno que lo hacen distinto. Porque quizá lo quieran sacar, pero lo que no pueden hacer es borrarlo del todo. Y ese es su poder. Las fichas en el tablero seguían moviéndose, pero esta vez no al ritmo de la lógica deportiva, sino al compás de decisiones empresariales que parecían más preocupadas por proteger intereses que por construir futuro. Dentro de Alpine, la idea de reemplazar a Colapinto por Bottas ya no era solo una posibilidad en discusión, se estaba convirtiendo en una decisión en camino de ejecución. Lo más desgarrador del asunto era que nadie lo decía en voz alta. Todo se tejía en silencio, reuniones discretas, intercambios entre oficinas, acuerdos bajo estricta confidencialidad. Y mientras eso sucedía, Franco seguía poniéndose el casco como si no pasara nada. El rumor de Bottas, cada vez más sólido, ponía sobre la mesa una comparación injusta. Porque comparar a alguien que ha tenido casi todo la Fórmula 1, años de experiencia, coches ganadores, estabilidad institucional, con un joven piloto que aún está madurando dentro de un entorno irregular, es ignorar las condiciones contextuales que explican el rendimiento. No se trata de quien tiene más trofeos en la vitrina, sino de quien merece el tiempo que prometieron. Y ahí es donde el relato empieza a fallar, porque a Franco no lo midieron con la vara del proyecto, sino con la del resultado inmediato. Deja tu comentario y contanos si crees que esta decisión es justa para Franco. Lo peor es que esta presión no solo afecta al piloto, también contamina al equipo técnico, a los mecánicos, a los estrategas. Porque cuando el piloto se convierte en variable desechable, todo se tambalea. Ya no se trabaja por un objetivo común, se trabaja sabiendo que en cualquier momento puede llegar otro con una sonrisa nueva y otro tipo de presión. Y esa inseguridad transversal, silenciosa pero real, genera errores, distracciones, decisiones precipitadas.
Nadie rinde al 100% sabiendo que lo que construyen juntos puede desarmarse desde una oficina a kilómetros del box. Franco, por su parte, comenzó a blindarse. No con arrogancia, sino con foco. Cada momento libre lo pasaba revisando datos, hablando con ingenieros, interiorizándose más que nunca en la parte técnica. Si se iba a terminar su etapa, no iba a hacerlo sintiéndose espectador. Quería estar involucrado hasta el último segundo, porque así es él, así fue siempre, desde sus primeros años en monoplazas, cuando nadie apostaba por un argentino, hasta hoy, donde aún con un contrato vigente se le cuestiona como si todo lo construido valiera menos que una decisión precipitada. Lo más desgarrador para sus seguidores era verlo sabiendo que, por más que hiciera todo bien, podía no alcanzar. Porque esta vez el mérito no garantizaba nada. No se trataba de actitud ni de entrega ni de rendimiento aislado. Se trataba de una dirección que parecía querer cortar por lo más delgado. Y Franco, con su perfil bajo, sin padrinos poderosos, sin una maquinaria de marketing detrás, se convertía en el blanco fácil. El piloto sin escándalos, el que no responde con frases altisonantes, el que, paradójicamente, por hacer todo bien, podía quedarse sin asiento. No te quedes afuera. Suscríbete, dale like y compartí este video para seguir desentrañando este misterio. En medio de esa tensión, hubo una escena que pocos vieron, pero que lo dijo todo. Colapinto, después de una larga sesión técnica, se quedó solo sentado junto a su casco, sin mirar el móvil, sin hablar con nadie, solo pensando. No necesitaba decir nada, su cuerpo hablaba, su silencio era más fuerte que cualquier entrevista. No era resignación, era observación, un momento en el que entendía que todo podía cambiar y que, aunque lo hubiera cumplido con su parte, las piezas se podían mover sin consultarle. Porque este juego es así, porque no siempre gana el que lo merece más. La presencia de Bottas, aunque aún en las sombras, ya generaba una especie de atmósfera anticipada. Nadie lo decía directamente, pero muchos empezaban a preparar el terreno. Algunos técnicos especulaban sobre cómo se adaptaría el coche a su estilo, otros analizaban su historial. La figura de Franco, sin que él hiciera nada distinto, se iba desdibujando poco a poco en la narrativa del futuro. Era como si ya hablaran de él en pasado, incluso cuando seguía presente. Y eso es quizás lo más cruel, ser ignorado en tiempo real. Pero incluso así, Colapinto seguía mostrando lo mismo que lo trajo hasta aquí: determinación. Porque si alguien pensó que él bajaría los brazos, se equivocó de piloto. Lo que se vio fue otra cosa. Un chico que, a pesar de tener el futuro pendiendo de un hilo, seguía luchando con cada vuelta, con cada frenada, con cada palabra justa. Porque si algo tiene claro Franco, es que no va a permitir que lo saquen con la cabeza gacha. Y ese tipo de rebeldía serena, esa resistencia sin escándalos, es mucho más poderosa que cualquier declaración pública. Lo más irónico es que, al intentar sacarlo, lo están agrandando, porque su figura, lejos de apagarse, empieza a cobrar una dimensión distinta. Ya no es solo el joven argentino que llegó a la Fórmula 1, es el símbolo de una lucha silenciosa contra las decisiones injustas, el reflejo de muchos otros que alguna vez estuvieron ahí, que supieron lo que era pelear por su lugar cuando parecía que ya no había margen. Y en esa batalla, Franco está demostrando que, pase lo que pase, él ya pertenece, porque su historia, incluso si intentan frenarla ahora, no ha hecho más que empezar. Franco Colapinto ya no estaba simplemente compitiendo por un asiento, estaba defendiendo algo mucho más profundo, su identidad como piloto. Lo que estaba en juego no era solo su continuidad en un equipo, sino la forma en que el automovilismo sigue tratando a los que vienen desde abajo, sin apellidos pesados, sin una multinacional detrás, sin una armadura política que los proteja. Lo que se percibía con claridad en ese momento era que a Franco no le estaban midiendo por lo que podía llegar a ser, sino por lo que todavía no había tenido tiempo de demostrar. Y esa es quizá la forma más injusta de ser evaluado. No te quedes sin opinar. Deja tu comentario y decinos si crees que Franco debería buscar otro equipo. Dentro del garaje, el trato ya no era el mismo. No por mala intención, sino porque en los equipos de Fórmula 1 todo se rige por resultados y decisiones que bajan en línea recta. Cuando alguien está en duda, se siente en el aire. Las conversaciones se vuelven más formales, las respuestas más breves y hasta los gestos más humanos se tiñen de prudencia. Nadie quiere ser parte de una polémica interna, nadie quiere asociarse demasiado a un nombre que, según el rumor, está a punto de desaparecer de la nómina oficial. Pero Franco, con una entereza que sorprendía incluso a sus detractores, no cambiaba su energía, no miraba raro a nadie, no desconfiaba. Solo seguía con su trabajo en silencio. Comenzó a gestarse un respeto distinto hacia él. No el respeto por el piloto que hace una buena maniobra o por el que logra un resultado inesperado, sino el respeto por quien se planta frente a una injusticia sin escándalo. Quienes trabajan cerca suyo lo veían llegar cada día con la misma puntualidad, con la misma dedicación, con la misma humildad de siempre.
Y eso empezaba a generar un murmullo subterráneo: este chico no se rompe. Esa frase corta y cargada de significado empezó a repetirse entre pasillos, porque si bien hay muchos que brillan en días de gloria, hay muy pocos que brillan cuando el piso se desmorona bajo sus pies. A la par, en el mundo exterior, los medios comenzaban a dividirse. Algunos titulares lo mostraban como un piloto a punto de ser sustituido, como si su destino ya estuviera sellado. Otros, en cambio, ponían el foco en la injusticia, en lo prematuro del juicio, en lo absurdo de no respetar un proceso de maduración. Pero más allá de las opiniones, había algo indiscutible: Colapinto se había transformado en protagonista, incluso sin pretenderlo. Y eso, en el mundo del automovilismo, tiene valor, porque no todos saben cómo responder cuando son el centro del ciclón. Compartí este video con tus amigos que aman la F1 y necesitan saber esta verdad. La presión en la cúpula del equipo también empezaba a crecer. Porque aunque la idea de poner a Bottas parecía tentadora desde el punto de vista de la experiencia, muchos empezaban a preguntarse si el verdadero problema estaba en el coche o en el piloto. Porque Franco no era el único que no estaba logrando resultados consistentes. Y entonces surgía la duda incómoda: ¿estamos tomando la decisión correcta o estamos buscando un chivo expiatorio fácil para tapar problemas más profundos? Esa duda, aunque no le exonerara, empezaba a mover algo en la conciencia interna del equipo. En medio de eso, Franco seguía siendo Franco, el mismo que no pierde el tiempo buscando culpables, el mismo que no saca el teléfono para filtrar malestar, el mismo que, incluso sabiendo que podrían quitarle el asiento, se acerca al ingeniero de pista para preguntar cómo puede ayudar al desarrollo del coche. Porque su compromiso no depende de si le están cuidando, depende de quién es. Y eso es lo que lo hace diferente, porque la mayoría reacciona según cómo lo traten, pero él actúa según cómo se siente con su propia entrega. La comunidad del automovilismo empezaba a tomar nota. Pilotos retirados, periodistas especializados e incluso algunos directores de otras escuderías comenzaron a poner el ojo en su comportamiento. No por morbo, sino por curiosidad. Porque si un joven puede resistir este tipo de presión sin quebrarse, sin explotar, sin tirar la toalla, entonces es alguien que merece otra oportunidad. Quizá no en Alpine, quizá no ahora, pero sí en algún lugar. Porque el verdadero valor de un piloto no siempre se mide con cronómetros. A veces se mide con carácter. Y mientras la negociación con Bottas parecía avanzar en paralelo, Franco se había convertido en otra cosa. Ya no era simplemente el piloto en peligro de ser reemplazado. Era el que no se había doblado, el que había soportado el silencio institucional, los rumores, las presiones, las comparaciones. Y aún así, cada vez que se subía al monoplaza, lo hacía con la misma determinación de siempre, sin resentimientos, sin miedos, como si supiera que, incluso si lo bajan, nadie le podrá quitar lo que construyó con integridad. Lo más impactante de todo era que, por debajo del drama, había una historia mucho más grande gestándose. Porque si bien el foco estaba puesto en el posible reemplazo, había algo que se estaba moviendo fuera del radar. El respeto del ambiente por alguien que, a pesar de todo, seguía respondiendo con la cabeza alta. Y eso, para quien sabe leer los gestos del paddock, vale mucho más que cualquier contrato a corto plazo. Porque hay pilotos que duran un año y se olvidan, y otros, como Franco, que dejan huella incluso cuando todo parece ir en contra. Entonces, ¿qué pasará ahora? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás en esta batalla por el futuro de la F1? No te quedes afuera del próximo capítulo de esta saga épica. Si esta noticia te voló la cabeza y querés saber cómo termina esta historia, suscríbete ahora mismo a nuestro canal, déjale un like gigante a este video y compartilo con todos tus amigos que necesitan saber la verdad detrás de las cortinas de la Fórmula 1. La guerra de nervios en Alpine. Filtraciones desde Mercedes y la verdadera razón detrás del despido inminente de Colapinto. Fuego. Volvemos con más leña al fuego de esta historia que tiene en vilo a todo el automovilismo. Si la primera parte te dejó sin aliento con la inminente salida de Franco Colapinto de Alpine y la sombra de Valtteri Bottas, prepárate, porque los hilos se mueven aún más rápido detrás de escena. La frialdad en los pasillos de Enstone, la sede de Alpine, es ya un témpano. La decisión de sacar a Franco parece más firme que nunca, pero lo que la gente no sabe es que no es solo por resultados. Hay un trasfondo mucho más oscuro, un juego de poder que involucra a la élite de la Fórmula 1 y a un gigante como Mercedes, que ahora mismo está lanzando su propia ofensiva de información para desestabilizar Alpine y poner a Franco en la mira de todos los equipos. El mutismo de Flavio Briatore, que había sido interpretado como un sello a la condena de Colapinto, ahora se ve bajo una nueva luz. Fuentes muy cercanas al manager italiano sugieren que su silencio no es pasividad, sino una estrategia para evitar un enfrentamiento público que podría salpicar a su propia gestión y a los intereses de la marca. Muchos creen que Flavio está jugando a dos puntas, intentando salir ileso de este quilombo sin quemarse con nadie,
deslizan en los círculos internos, donde se sabe que Briatore es un maestro de la supervivencia política. La ofensiva de Mercedes. ¿Por qué ahora? Y aquí es donde la trama se pone aún más interesante y dramática. Como te habíamos adelantado en la primera parte, Mercedes no se quedó de brazos cruzados. Lo que se confirmó en las últimas horas es que los alemanes no solo hicieron una oferta formal a Franco Colapinto, sino que están utilizando una estrategia de filtración controlada para exponer la injusticia de Alpine. ¿Por qué harían esto? Simple, Mercedes ve en Franco no solo un talento crudo y una base de fans global que es oro puro, sino también una oportunidad de desestabilizar a un rival directo en un momento de debilidad. La gente de Toto Wolff no da puntada sin hilo. Saben que un piloto joven y talentoso descartado injustamente es una mina de oro mediática, y si encima lo puede usar para meterle presión a un competidor, es gol de media cancha, comentan los analistas de mercado, entendiendo el juego de ajedrez que se está dando. Las filtraciones sobre la oferta de Mercedes a Colapinto, que incluyen promesas de un camino claro a la F1 y un plan de desarrollo a largo plazo, no salieron de la nada. Fueron movimientos quirúrgicos, calculados para llegar a la prensa en el momento justo, amplificando el descontento popular y acorralando a Alpine. El objetivo es doble: presionar a Alpine, demostrarles que si se deshacen de Colapinto, lo entregarán directamente a un competidor formidable, haciendo que la decisión de Alpine parezca aún más miope y perjudicial para sus propios intereses a largo plazo. Captar a Colapinto, mostrarle a Franco y a su entorno que hay una alternativa sólida, una que valora su potencial y su resiliencia, a diferencia del equipo que le está largando por la ventana. Esta guerra de información es brutal. Mientras Alpine intenta mantener el secreto del reemplazo de Bottas, Mercedes está trabajando para hacer que ese secreto sea la noticia más ruidosa del paddock. El dilema de Alpine se vuelve crítico. Entre la humillación pública y la rabia interna, la gerencia de Alpine está viviendo una pesadilla. La presión de Briatore y la necesidad de resultados ya los empujan al abismo, pero la reacción del público y la ofensiva de Mercedes los tienen contra las cuerdas. El departamento de comunicación de la marca está en llamas, intentando apagar incendios que ellos mismos encendieron. Los comunicados evasivos y las negaciones no negadoras solo aumentan la desconfianza. Es un quilombo bárbaro. No saben cómo salir de esta sin quedar como los villanos de la película, asegura un ex empleado de marketing de la escudería, con conocimiento de la interna. La afición argentina, y la global, sigue en pie de guerra. Los hashtags de apoyo a Colapinto no bajan de las tendencias, y cada mención del tema en los medios explota en comentarios. La percepción de traición de Alpine hacia un piloto que se ganó su lugar con garra es un golpe letal para su imagen, especialmente en mercados emergentes como el sudamericano, donde habían invertido mucho en mostrarse como un equipo humano y de desarrollo. Si crees que Alpine está a punto de cometer un papelón histórico, deja tu like y comenta si deberían dar marcha atrás con esta decisión. La verdadera razón del despido. ¿Problemas más allá de la pista? Pero, ¿por qué Alpine está tan decidido a sacar a Colapinto, incluso arriesgándose a esta crisis de imagen? La respuesta, según se ha podido filtrar de los estratos más altos y menos visibles de Enstone, va más allá de un mero bajo rendimiento en las primeras carreras o la experiencia de Bottas. Hay un trasfondo más complejo y, para muchos, más oscuro. Fuentes fiables, que pidieron absoluta confidencialidad, sugieren que la decisión estaría más ligada a una reestructuración interna de poder y a la necesidad de justificar errores estratégicos previos en el desarrollo del auto. Se está buscando un chivo expiatorio, y Franco, por ser joven y nuevo, es el blanco fácil para tapar la falta de rendimiento general del coche y algunas decisiones erradas en la dirección técnica que venían arrastrándose desde el año pasado, confesó un ingeniero de alto rango que prefiere mantener el anonimato para proteger su carrera. La presión sobre Alpine no es solo por los puntos en el campeonato, sino por la inversión de la casa matriz Renault y la imagen de equipo de fábrica que no logra consolidarse en la parte alta de la tabla. Necesitan un cambio de timón que se vea y que dé la sensación de que se están tomando medidas drásticas, incluso si la medida es injusta y contraproducente a largo plazo. Valtteri Bottas, con su historial en Mercedes, es el parche de lujo perfecto para generar esa sensación de cambio y experiencia que la cúpula exige, sin importar que se esté sacrificando a un talento genuino. Esto es un verdadero ajedrez corporativo. ¿Te imaginabas que había tanto detrás de un simple cambio de piloto? Contanos en los comentarios si te sorprenden estas revelaciones. Esta es una batalla que va más allá de los puntos en el campeonato. Es una lucha por la narrativa, por la credibilidad, por el alma misma de un deporte que muchas veces se olvida de sus raíces. La historia de Franco Colapinto, el pibe que la peleó desde abajo y que se enfrenta a los gigantes con la cabeza en alto, ya es leyenda, pase lo que pase. Y lo más impactante es que, aunque lo intenten sacar, el futuro de Franco en la Fórmula 1, lejos de apagarse, podría estar a punto de encenderse con más fuerza que nunca, pero bajo las alas del mismísimo Mercedes. Entonces,
¿Crees que Alpine tendrá el coraje de enfrentar a la marea de apoyo popular y la amenaza de Mercedes, o veremos un giro inesperado que dejará a todos con la boca abierta? La comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás en esta batalla por el futuro de la F1? No te quedes afuera del próximo capítulo de esta saga épica. Si esta noticia te voló la cabeza y querés saber cómo termina esta historia, suscríbete ahora mismo a nuestro canal, déjale un like gigante a este video y compartilo con todos tus amigos que necesitan saber la verdad detrás de las cortinas de la Fórmula 1. El contrato secreto y la cláusula misteriosa. ¿Colapinto tiene unas bajo la manga frente a Alpine? El paddock estalla. Símbolo de choque. Agárrense fuerte, porque esta historia no para de sumar capítulos dignos de un thriller de espionaje. Si pensabas que la presión de Mercedes sobre Alpine por la situación de Franco Colapinto era lo más picante, te equivocaste. Las últimas horas han traído una revelación que está haciendo temblar los cimientos del equipo francés y que podría cambiarlo todo. Ha salido a la luz un contrato secreto entre Colapinto y Alpine, que incluye una cláusula misteriosa que podría darle al argentino una vía de escape impensada, un verdadero as bajo la manga para resistir la embestida de Valtteri Bottas. En los pasillos del paddock, el rumor corre como reguero de pólvora. El mutismo inicial de la cúpula de Alpine y la aparente indefensión de Colapinto ahora se ven bajo una luz completamente distinta. ¿Será que Franco no es un cordero que va al matadero, sino un verdadero estratega que tenía su propio plan de contingencia? La cláusula que nadie vio venir. ¿Libertad condicionada? Fuentes de altísimo nivel, con acceso a los documentos más sensibles del automovilismo, han filtrado la existencia de un anexo en el contrato de Franco Colapinto con Alpine. Este anexo contendría una cláusula de rendimiento progresivo o cláusula de no cumplimiento unilateral, diseñada para proteger al piloto de decisiones arbitrarias del equipo. Muchos aseguran que esta cláusula era una exigencia de los managers de Colapinto en el momento de la firma, una medida de seguridad ante la volátil política de Alpine con sus jóvenes talentos. Dicen que los representantes de Franco, que no son ningunos giles, ya habían olfateado los manejos internos de Alpine y pidieron una cláusula que lo blindara. Si esta cláusula es real y se activa, los Denstones se meten en un quilombo legal que no te cuento, comenta un abogado especializado en contratos de F1, que prefiere el anonimato pero sigue el caso de cerca. La existencia de esta cláusula, si se confirma, pondría a Alpine en una situación delicadísima. Ya no se trataría solo de una cuestión de imagen o de perder un piloto talentoso a manos de un rival. Se trataría de enfrentar una batalla legal costosa y de alto perfil, que podría exponer aún más las prácticas internas del equipo, y por qué no, sentar un precedente para futuros jóvenes pilotos. Sería un verdadero baldazo de agua fría para quienes pensaron que Colapinto no tenía escapatoria. La reunión secreta. ¿Un ultimátum velado? Y la trama se complica. Se ha filtrado que, días antes de que los rumores sobre Bottas se hicieran imparables, hubo una reunión secreta en Enstone entre los máximos directivos de Alpine y el equipo legal de Franco Colapinto. Esta reunión, de la que nadie habló, habría sido tensa y discreta, sin actas oficiales ni comunicados. ¿El objetivo? Se especula que el equipo de Colapinto, ya con la sospecha del movimiento de Alpine, habría puesto sobre la mesa la famosa cláusula, advirtiendo a la escudería de las consecuencias legales y económicas de un despido sin justificación clara y documentada. Muchos creen que en esa reunión le cantaron la justa a Alpine. Si lo quieren sacar, va a ser por las malas y les va a salir mucho más caro de lo que piensan, susurran en el entorno de la F1. Este posible ultimátum velado explicaría el silencio aturdidor de la gerencia de Alpine y de Flavio Briatore. Ya no es solo un tema de rendimiento, sino de un posible enredo legal que podría desangrar al equipo en pleitos y compensaciones millonarias. La estrategia de Mercedes de filtrar su oferta a Colapinto, entonces, cobra un doble sentido. No solo lo quieren, sino que, además, están aprovechando para meter presión y dejar en evidencia la situación contractual de Franco con Alpine. Pura estrategia de guerra. La opinión del paddock. ¿Quién tiene la razón? La noticia de la posible cláusula ha dividido aún más las aguas en el paddock. Por un lado, están los que defienden la postura de Alpine, argumentando que los equipos tienen derecho a buscar la mejor alineación para obtener resultados inmediatos, especialmente en un deporte tan competitivo y costoso. La F1 no es una guardería, acá se viene a ganar plata y puntos, no a esperar que los pibes maduren indefinidamente, fue una frase escuchada en voz baja de un directivo rival, que refleja la mentalidad de negocio puro. Por otro lado, la gran mayoría de los pilotos, expilotos y periodistas especializados apoyan a Colapinto. No solo por su talento, sino por la injusticia de no darle el tiempo necesario y por la brutalidad de la forma en que se le estaría tratando. Si un pibe como Franco, con el sacrificio que hizo, no tiene un mínimo de respaldo contractual, ¿qué les queda a los demás? Esto sienta un precedente muy feo, sentenciaba un reconocido periodista británico, indignado por la situación. La afición, por supuesto,
sigue con el almohadilla Colapinto no se toca más fuerte que nunca. La revelación de la cláusula solo alimenta la esperanza de que Franco pueda dar vuelta a esta situación, y quizás, incluso usarla para forzar una salida digna hacia un futuro más prometedor, quién sabe si de la mano de Mercedes. ¿Qué pensás vos? ¿Crees que esta cláusula secreta es el salvavidas que Franco necesita? Deja tu like y contanos tu teoría en los comentarios. El silencio de Colapinto. Una prueba de hierro. En medio de todo este torbellino, Franco Colapinto sigue siendo la calma en la tormenta. Su silencio ahora es aún más elocuente. No es solo dignidad, es inteligencia. Sabe que cada palabra suya puede ser usada en su contra o, por el contrario, activar una bomba mediática que él, por ahora, prefiere mantener controlada. Su foco está en la pista, en seguir demostrando que, a pesar de las presiones y las decisiones de escritorio, su talento es innegable. La decisión que tome Alpine en las próximas semanas no solo definirá el futuro de Franco Colapinto, sino que marcará un antes y un después en la forma en que los equipos de Fórmula 1 manejan a sus jóvenes talentos. ¿Se atreverán a activar la cláusula y enfrentar las consecuencias? ¿O buscarán un acuerdo secreto para una salida amigable que evite el estallido legal? El padre Quintero está conteniendo la respiración, esperando el bombazo oficial que confirmará si la cláusula misteriosa es el salvavidas de Franco o si Alpine seguirá adelante con su implacable plan. La batalla está lejos de terminar. Franco Colapinto, el pibe que la peleó desde abajo, ahora se enfrenta a su prueba más grande, una que podría definir no solo su carrera, sino el respeto por los contratos y los proyectos a largo plazo en el pináculo del automovilismo mundial. Entonces, con esta nueva información en la mesa, ¿crees que Franco Colapinto logrará torcerle el brazo a Alpine? ¿O el poder de la cúpula será demasiado fuerte, incluso con una cláusula de por medio? No te quedes afuera del próximo capítulo de esta saga épica. Si esta noticia te voló la cabeza y querés saber cómo termina esta historia, suscríbete ahora mismo a nuestro canal, déjale un like gigante a este video y compartilo con todos tus amigos que necesitan saber la verdad detrás de las cortinas de la Fórmula 1.